el tomo 2, el capítulo 6, la página 207. Aparte del hecho de que esta misteriosa ciudad ha sido vista de gran distancia por viajeros intrépidos, no hay ninguna improbabilidad intrínseca en su existencia, pues ¿quién puede decir qué fue de los pueblos primitivos que huyeron ante los rapaces bandidos de Cortés y Pizarro? El doctor Tushudi, en su obra sobre el Perú, nos cuenta una leyenda indígena según la cual una caravana de 10.000 llamas cargada de oro para completar el rescate del desafortunado Inca fue detenida en los Andes por la noticia de su muerte. Y el enorme tesoro fue ocultado de manera tan eficaz que nunca se ha encontrado rastro alguno de él. Él, al igual que Precox y otros escritores, nos informan de que los indios conservan hasta el día de hoy sus antiguas tradiciones y su casta sacerdotal, y obedecen implícitamente las órdenes de los gobernantes, elegidos entre ellos, a la vez que son nominalmente católicos y en realidad están sujetos a las autoridades peruanas. Las ceremonias mágicas practicadas por sus antepasados aún prevalecen entre ellos y se producen fenómenos mágicos. Son tan persistentes en su lealtad al pasado que parece imposible que no mantengan relación con alguna autoridad central que constantemente apoye y fortalezca su fe manteniéndola viva. ¿No será que la fuente de esta fe inquebrantable, imprecedera, se encuentra en esta misteriosa ciudad con la que ellos mantienen una comunicación secreta? ¿O debemos pensar que todo lo anterior es, de nuevo, una simple curiosa coincidencia? La historia de esta misteriosa ciudad le fue contada a Stephen por un padre español en 1838 al 39. El sacerdote le juró que le había visto con sus propios ojos y le dio a Stephen los siguientes detalles, que el viajero creyó firmemente que eran ciertos. El padre del pequeño pueblo cerca de las ruinas de Santa Cruz del Quiché había oído hablar de la ciudad desconocida en el pueblo de Chajul. Él era joven entonces y ascendió con gran esfuerzo hasta la cima desnuda de la cresta más alta de la sierra de la cordillera. Cuando llegó a una altura entre 3.000 y 4.000 metros, contempló una inmensa llanura que se extendía hasta Yucatán y el Golfo de México, y vio a gran distancia una gran ciudad que se extendía sobre un gran espacio con torretas blancas que brillaban al sol. La tradición dice que ningún hombre blanco ha llegado jamás a esta ciudad, que sus habitantes hablan la lengua maya. Saben que los extranjeros han conquistado toda su tierra y asesinan a cualquier hombre blanco que intente entrar en su territorio. No tienen monedas, ni caballos, ni ganado, ni mulas, ni otros animales domésticos, excepto aves de corral. Y los gallos los mantienen bajo tierra para evitar que se escuche su canto. Esa misteriosa ciudad en la cordillera. El padre, el cura del pequeño pueblo cerca de las ruinas de Santa Cruz. Estas ruinas, conocidas técnicamente como Cujamarca o Utatlán, son los restos de la última capital del reino maya Quiché, la última capital del reino maya Quiché, situada cerca de la moderna cabecera Santa Cruz del Quiché. Está ubicada a 160 kilómetros de la capital, la ciudad de Guatemala. Era una de las ciudades mayas más poderosas cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI. El padre del pequeño pueblo cerca de las ruinas de Santa Cruz del Quiché, Santa Cruz, es la cabecera municipal del departamento. La ciudad está situada a 2.021 metros sobre el nivel del mar, 2 kilómetros está alta esa ciudad. Algunos creen que fue en Santa Cruz donde un grupo de nobles quiché anónimos transcribieron el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas. Eso creen unas personas. Creen que fue en Santa Cruz del Quiché, de un grupo de nobles quiché anónimos transcribieron el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, la Biblia de los mayas, el Santa Cruz de Quiché. El padre del pequeño pueblo cerca de la ruina de Santa Cruz de Quiché. Quiché quiere decir muchos árboles. Numerosos grupos étnicos indígenas de la origen maya también son los quiché, grupo étnico indígena de origen maya. El padre del pequeño pueblo cerca de la ruina de Santa Cruz del Quiché había oído hablar de la ciudad desconocida en el pueblo de Chajul, o
San Gaspar del Chajul. Es un municipio del departamento de Quiché. Se encuentra en la región montañosa. Está en la región montañosa, conocida como el Triángulo Ixil. Se considera un lugar remoto. Cuando los españoles e indígenas tlaxcaltecas y cholutelcas invadieron Guatemala en la década de 1520, Chajul y otros poblados indígenas ixiles fueron Chajul y otros poblados indígenas como ixiles y uspatencos resistieron varios años a la conquista gracias a la ubicación en la sierra de Cuchumatanes y a la ferocidad de los guerreros, así se vendieron, a la ferocidad de sus guerreros. El padre del pequeño pueblo, cerca de las ruinas de Santa Cruz del Quiché, había oído hablar de la ciudad desconocida en el pueblo de Chajul. Él era joven entonces y ascendió con gran esfuerzo, con mucho trabajo, hasta la cima desnuda, hasta la cumbre, la cresta más alta de la Sierra de la Cordillera. La cresta más alta, la cresta es una línea topográficamente elevada y estrecha con forma de cuchillo que separa dos vertientes o valles, formando la parte más alta y afilada de un relieve. Una formación geológica alargada y estrecha que constituye las líneas más altas de una elevación, conectando las cumbres y separando valles adyacentes, igual como la cresta de un callo. Él era joven entonces el cura y ascendió con gran esfuerzo hasta la cima desnuda de la cresta más alta de la Sierra de la Cordillera. Cuando llegó a una altura entre 3.000 y 4.000 metros, contempló una inmensa llanura que se extendía desde Yucatán y el Golfo de México. Cuando llegó a esa altura de 3.000 a 4.000 metros, contempló una inmensa llanura. Es un terreno extenso, plano, suavemente ondulado, situado generalmente a baja altitud, 200 a 300 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por la ausencia de elevaciones importantes, no las tiene, y se formaron por la sedimentación de los ríos, la llanura, la sedimentación de los ríos, la erosión o la retirada del mar. Cambió el eje de la tierra, se fueron el mar y quedó el desierto, la arena abajo, la retirada del mar, siendo áreas fértiles ideales para la agricultura y los asentamientos humanos. Cuando llegó a una altura de unos 3.000 a 4.000 metros, contempló una inmensa llanura, una planicie que se extendía hasta Yucatán y el Golfo de México. Yucatán es México. Es uno de los 31 estados que conforman México, Yucatán. Ahí están las playas de Cancún, que es Cancún, otro Acapulco. Cuando llegó a una altura de entre 3 y 4.000 metros, contempló una inmensa llanura que se extendía hasta Yucatán y el Golfo de México. El Golfo es una gran extensión de mar que se interna en la tierra, generalmente situada entre dos cabos, caracterizada por ser una porción de agua salada parcialmente rodeada por costas en tres de sus lados y en la cual no se encuentran islas. Es el Golfo no de México, el Golfo de América. Cuando llegó a una altura de 3 a 4.000 metros, contempló una inmensa llanura que se extendía hasta Yucatán. En Guatemala miraba Yucatán y el Golfo de México y vio a gran distancia una gran ciudad, una ciudad larga que se extendía sobre un gran espacio con torretas blancas que brillaban al sol. El cura fue lo que vio. Vio a gran distancia una gran ciudad que se extendía sobre un gran espacio con torretas blancas que brillaban al sol. Las torretas es una pequeña torre construida en una pared y que sobresale verticalmente de ella. La torreta, en este caso la torreta, o torreones, dice otro, los torreones son estructuras arquitectónicas defensivas, esencialmente torres grandes, cilíndricas o prismáticas, más altas que anchas. Las torretas, utilizadas históricamente para vigilancia y defensa de las fortalezas, los castillos o las murallas. Subió hasta a gran distancia y vio una gran ciudad que se extendía sobre un gran espacio, con torretas blancas que brillaban al sol, resplandecían o refulgían a la luz del sol, fueran fulgores, brillaban las torres blancas. La tradición dice que ningún hombre blanco ha llegado jamás a esta ciudad, que sus habitantes hablan la lengua maya. Pero si la tradición, ningún hombre blanco ha entrado jamás en esta ciudad, que sus habitantes hablan la lengua maya. Saben que los extranjeros, que estos españoles, estos extraños, han conquistado toda su tierra, esas bestias católicas, y asesinan a cualquier hombre blanco que intente entrar en su territorio. Santo remedio. No tienen monedas, ni caballos, ni ganado, ni mulas, ni otros animales domésticos, excepto aves de corral. Aves de corral son aves domesticadas
realmente pollos, patos, gansos, criadas por el ser humano para la producción de carne, huevos, plumas. Ya existían estas aves antes de Colón. Antes de Colón existían los pavos también. Eran de procedencia de la Polinesia. Cuando estaba el estrecho de Bering, se está congelado. Una glaciación, ahí cruzaron estas poblaciones que después se hicieron esquimales y otro tanto, y trajeron estas aves de la Polinesia. O la Atlántida no se había hundido todavía. Así vinieron estas aves para acá. No tienen monedas, ni caballo, ni ganado, ni mulas, ni otros animales domésticos, excepto aves de corral. Y los gallos los mantienen bajo tierra para evitar que escuche su canto la gente, que se escuche su canto, los gallos. Casi lo mismo nos lo contó personalmente hace unos 20 años un anciano sacerdote indígena. Aquí entra Elena ahora. A quien conocimos en Perú y con quien casualmente manteníamos relaciones comerciales con él en ese caso. Casi lo mismo nos lo contó personalmente hace unos 20 años un anciano sacerdote indígena. Casi lo mismo nos fue entregado, dice otra traducción, personalmente hace unos 20 años, como en 1857, por un anciano sacerdote indígena. Casi lo mismo nos contó personalmente hace unos 20 años un anciano sacerdote indígena, a quien conocimos en Perú y con quien casualmente manteníamos relaciones comerciales. Había pasado toda su vida tratando en vano de ocultar su odio hacia los conquistadores, a quienes llamaba bandidos. Y según confesó, mantuvo amistad con ellos y con la religión católica por el bien de su pueblo. Pero en su corazón seguía siendo tan fiel adorador del sol como siempre lo había sido. Fiel adorador del sol. Este indígena sacerdote había pasado toda su vida tratando en vano de ocultar su odio precisamente hacia los conquistadores españoles, esas bestias, a quienes llamaba bandidos. Eran malhechores que actúan a mano armada, bandidos, esos españoles, bandidos. Y según confesó él, mantuvo amistad con ellos, con los conquistadores y con la religión católica, por el bien de su pueblo. Los católicos son unos demonios, como el Papa León el Culerón, esos católicos. Y según confesó, mantuvo amistad con ellos y con la religión católica por el bien de su pueblo. Pero en su corazón seguía siendo tan fiel adorador del sol como siempre lo había sido. En su interior, en su corazón, seguía siendo tan fiel adorador del sol. Era un heliólatra, daba un culto al sol, culto solar. Los antiguos no tomaban a los astros como dioses. Eso era falso. No tomaban a los astros como dioses, ni al sol por el Dios supremo, sino que adoraban al espíritu que en ellos residía, el espíritu del sol, el espíritu de Venus, el espíritu de Júpiter. La heliolatría es el primitivo culto instituido en el mundo. Eso está en el glosario. La heliolatría es el primitivo culto, el culto más primitivo instituido en el mundo, adorar a los astros. Y ha venido a seguir una práctica universal. Tanto judíos, caldeos, egipcios, griegos, persas, hindúes, mexicanos, mayas, incas, todos han adorado al sol. Si bien con nombres diversos como Mitra, Apolo, Ra, Osiris, Hormus, Cristo, Viracocha, etc. La religión cristiana está enteramente basada en el culto solar y lunar. No es Elena en esta parte interesante sobre el culto al sol. Pero su corazón él sigue siendo tan fiel adorador. Esta es la heliolatría, culto solar. Los antiguos importantes no tomaban los astros como dioses, a Saturno, ¿no? Sino que adoraban al espíritu que estaba dentro de ellos, el espíritu planetario, el espíritu solar. Ni tomaban al sol por el Dios supremo, sino que adoraban al espíritu que en ellos residía. Es omnisciente, dicen, omnipresente en todas partes del espíritu. La heliolatría es el primitivo culto instituido en el mundo y ha venido a ser una práctica universal. Es el culto más primitivo extendido por todo el mundo. Es la heliolatría, adorar a los astros. Y ha venido a ser una práctica universal. Tanto judíos, caldeos, egipcios, griegos, persas, hindúes, mexicanos, mayas, incas, todos han adorado al sol. Si bien con nombres diversos como Mitra, el Apolo griego, el Ra egipcio, el Osiris, el Hormuz persa, el Cristo, el Viracocha peruano. La religión cristiana está enteramente basada en culto solar y lunar, rituales solares y lunares. Esa es la religión cristiana está enteramente basada en culto solar y lunar. Pero su corazón sigue siendo tan fiel adorador del sol como siempre lo había sido, el sol.
El sol es a la vez espíritu y materia. Es materia y es espíritu a la vez. Es lo que más se parece a la divinidad en el universo manifestado, el sol. Lo que más se parece a la divinidad en este universo físico es el sol. Lo que más se parece, nos da la vida, nos da la luz, el calor, el oxígeno, la fotosíntesis. Es lo que más se parece a la divinidad en el universo manifestado, el sol, como siempre. Y según confesó, mantuvo amistad con ellos y con la religión católica por el bien de su pueblo. Pero en su corazón seguía siendo tan fiel adorador del sol como siempre lo había sido el peruano. Había viajado en calidad de misionero nativo converso y había estado en Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Y además, como afirmó solemnemente, también había ido a ver a algunos de los suyos a través de un pasaje subterráneo que conducía a la misteriosa ciudad en la cordillera. Había viajado en calidad de misionero, nativo converso, para guardar las apariencias. Era un supuestamente converso, para guardar las apariencias. Él no, era un católico converso para el final. En su corazón era un fiel adorador del sol o de Lucifer. Había viajado en calidad de misionero, nativo converso, y había estado en Santa Cruz del Quiché, en Guatemala. Y además, como afirmó solemnemente, de una forma muy grave, firme, válida, formal, como afirmó solemnemente, también había ido a ver a algunos de los suyos a través de un pasaje subterráneo que conducía a la misteriosa ciudad en la cordillera. Esa es el leitmotiv, la cordillera, esa ciudad. Nosotros creemos en su relato, pues un hombre que está a punto de morir rara vez se detiene a inventar historias sin sentido, y esta la hemos encontrado corroborada en los viajes de Stephen, el biógrafo, geómetra, aquel geógrafo. Nosotros creemos en su, no es Elena, nosotros creemos en su relato de este sacerdote peruano. Pues un hombre que está a punto de morir rara vez se detiene a inventar historias sin sentido, y esta la hemos encontrado corroborada en los viajes de Steven, que descubrió los mayas, las ruinas mayas en Copán, Steven. Y esta la hemos encontrado corroborada en los viajes de Steven. Steven nació en 1805. John Lloyd era un explorador, escritor, diplomático de Estados Unidos. Fue una figura clave en el redescubrimiento de la civilización maya, el redescubrimiento de la civilización maya, y en toda Mesoamérica. Se topó por primera vez con las ruinas mayas de Copán y quedó asombrado por sus hallazgos, Steven. Nosotros creemos en su relato, pues un hombre que está a punto de morir rara vez se detiene a inventar historias sin sentido, y esta la hemos encontrado corroborada por los viajes de Steven. Además, conocemos otras dos ciudades completamente desconocidas por los viajeros europeos. No es que sus habitantes deseen particularmente esconderse, ya que personas de países budistas las visitan ocasionalmente. Aquí Elena nos comenta, una revelación. Además, conocemos dos ciudades. ¿Cuál será? El Chambala, Agartha, el reino del preste Juan. Además, conocemos otras dos ciudades completamente desconocidas por los viajeros europeos. No es que sus habitantes deseen particularmente esconderse, ya que personas de países budistas las visitan. O sea, está en Asia esas dos ciudades. Personas de países budistas las visitan ocasionalmente esas ciudades. Pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos. Y debido al celo y las iniciativas excesivas de los misioneros cristianos, y quizás por razones que aún más misteriosas por parte de ellos, los pocos nativos de otros países que conocen la existencia de estas dos ciudades nunca las mencionan. Esas ciudades misteriosas. Pero pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos. Y debido al celo, que es el esmero, interés intenso en una actividad, dedicación o interés activo o que alguien pone al realizar una tarea o deber, el celo. Pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos, y debido al celo y a las iniciativas excesivas de los misioneros cristianos. Esas iniciativas excesivas, ellos quieren, los católicos quieren entrar y robarse, ¿no? Esos jesuitas católicos roban a la gente y hay que eliminarlo, pero que se esconden en las ciudades. Pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos, y debido al celo y las iniciativas excesivas de los misioneros cristianos, por culpa de los misioneros cristianos demasiado celosos y emprendedores que ellos ocultan, los quieren cristianizar esas bestias, los quieren demonizar, que adoran al demonio de Jehová. Que adoran al demonio de Jehová. Pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos,
y debido al celo y las iniciativas excesivas de los misioneros cristianos, y quizás por razones aún más misteriosas por parte de ellos, tal vez ahí está viviendo Lucifer, o los Kumaras, los vírgenes Kumaras, Sanatanda, Sanat Sujata, Sanat Kumara, y quizás por razones aún más misteriosas por parte de ellos, los pocos nativos de otros países que conocen la existencia de estas dos ciudades nunca las mencionan. ¿Qué misterio habrá en esas dos ciudades? Pero sus ciudades no aparecen en los mapas europeos ni asiáticos debido al celo y las iniciativas excesivas de los misioneros cristianos. Y quizás por razones que aún más misteriosas por parte de ellos. Los pocos nativos de otros países que conocen la existencia de estas dos ciudades nunca las mencionan. La naturaleza ha proporcionado a extraños rincones y escondites para sus favoritos. Y desafortunadamente no es sino muy lejos de los llamados países civilizados, donde el hombre es libre de adorar a la deidad, la forma en que lo hicieran sus padres en este caso. La naturaleza, la gran madre Gea, la Gaia, la Pachamama. La naturaleza ha proporcionado extraños rincones y escondites para sus favoritos, para quienes saben amar. La naturaleza ha proporcionado extraños rincones y escondites para sus favoritos, que saben amarla. Y desafortunadamente no es sino muy lejos de los llamados países civilizados, América, Inglaterra, donde el hombre es libre de adorar al diablo en la forma en que lo hicieron sus padres, donde el hombre es libre de adorar al diablo, a Lucifer, a Satanás, al diablo, a Venus, al lucero de la mañana, al ángel caído, donde el hombre es libre de adorar al Satanás en la forma en que lo hicieron sus padres, sus antepasados, sus ancestros. Incluso el erudito y sobrio Max Müller es incapaz de librarse de estas coincidencias. Para él, estas se presentan en forma de los descubrimientos más inesperados. Vamos con Max Müller, el filólogo alemán. Incluso el erudito y sobrio Max Müller, un sobrio, una persona moderada, templada y sensata, austero, serio, implica control propio, serenidad y la ausencia de excesos. Es un sobrio. Incluso el erudito y sobrio Max Müller. Max Müller nació en 1823. Era un gran filólogo orientalista alemán, considerado uno de los fundadores de los estudios académicos de la indología y las religiones comparadas. Fundó esta ciencia, la indología, toda la India, la egiptología, la indología y las religiones comparadas. Su trabajo se centró notablemente en el estudio del sánscrito y la religión de la India. Ahí lo dice, de que el sánscrito, el idioma más perfecto que hay en la tierra es el sánscrito, que el griego, el hebreo, todos son hijos del sánscrito en este caso. Su trabajo se centró notablemente en el estudio del sánscrito. El idioma perfecto es el Sansara, el Devanagari. Su trabajo se centró notablemente en el estudio del sánscrito y las religiones de la India. El sánscrito es el idioma madre de la India, de todos los dialectos hindúes, el sánscrito. En Oxford, Müller ocupó la cátedra en lenguas modernas. Y más tarde en filología comparada, un puesto creado específicamente para él. Era un genio, ¿no? En la cátedra le crearon una cátedra especialmente para él. Y más tarde ocupó la cátedra de filología comparada, ¿no? Estudiar el idioma alemán, el origen del alemán con el hebreo, con las lenguas, el danés, todas estas lenguas antiguas. Y más tarde se le tocó una cátedra en filología comparada en Oxford, un puesto creado específicamente para él. Estudio del sánscrito. Desempeñó un papel fundamental en la edición y traducción del Rig Veda, la Biblia de los hindúes del Veda. Son 4 Vedas: Rig Veda, esta es la Tarpa Veda, la Yurveda. El Rig Veda desempeñó un papel fundamental en la edición y traducción del Rig Veda, el canto del Veda, Rig Veda. Los signos sagrados de los brahmanes, lo publicó en 6 volúmenes y trabajó desde 1849 a 1874. 25 años vamos traduciendo este hombre los libros sagrados de Oriente en 6 volúmenes. Desempeñó Max Müller un papel importante en la edición y traducción del Rig Veda, fundamental. Los signos, esos son los signos sagrados de los brahmanes del Rig Veda. En 6 volúmenes lo publicó. Una labor de 25 años. También hizo los libros sagrados de Oriente. Editó esta monumental serie de 50 volúmenes de traducciones al inglés de textos religiosos y filosóficos asiáticos, lo que hizo que estas escrituras fueran accesibles al mundo occidental, gracias a Max Müller. Los libros sagrados de Oriente, 50 volúmenes. Editó esta monumental serie de 50 volúmenes de traducciones al inglés de textos religiosos
y filosóficos asiáticos, lo que hizo que estas escrituras fueran accesibles al mundo occidental. Ciencia, la religión y mitología comparada. Promovió activamente una nueva disciplina, la que llamó la ciencia de la religión, la ciencia de Satanás, la ciencia de la religión. Creía que el estudio comparativo de las lenguas y los textos religiosos podía revelar orígenes del pensamiento y la mitología, que era gran Maximiliano. Creía que el estudio comparativo, no comparar el Avesta, los Parsis, el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, creía, el Popol Vuh, creía que el estudio comparativo de las lenguas y los textos religiosos podía revelar los orígenes del pensamiento y la mitología. Defendió la literatura sánscrita antigua y la India en general. Un gran defensor, Maximiliano descubrió las maravillas de Oriente. Al principio la criticaba porque no la conocía. Una vez que la conoció, la defendió a capa y espada. Defendió la literatura sánscrita antigua y la India en general. Fue acusado por eso de ser un anticristiano. Esto, decían que la Biblia es una estupidez completa de judíos. No se puede comparar con el Bhagavad Gita. Son libros realmente sagrados, no son degenerados, depravados como la Biblia. En la Biblia se habla de matar a Caín y Abel, que luego se acostó con su hija, que esto, que lo otro, estupidez ahí. Bueno, fue acusado que Saúl mató 1000, David mató a 10.000 seres humanos. Son demonios genocidas, pues, que van a adorar por hombres, por patriarcas, por reyes. Fue acusado de ser un anticristiano Max Müller por decir la verdad sobre las maravillas de Oriente. La luz de Asia, decía la luz de Asia. Incluso el erudito y sobrio Max Müller es incapaz de librarse de las coincidencias. Para él, estas se presentan en forma de los descubrimientos más inesperados. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo origen oscuro, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, no tienen conexión alguna con los arios de la India. Sin embargo, al igual que los hindúes, representan un eclipse lunar como la luna devorada por un dragón. Lo dice Max Müller en su obra Virutas de un taller alemán, volumen 2, página 269. Virutas o chispas o astilleras. Los mexicanos, por ejemplo, vamos a la estudio comparativo. Los mexicanos, por ejemplo, cuyo origen oscuro, los mexicanos, ¿acaso fueron restos de los belicosos atlantes? Los mexicanos no, atlantes, como las casas de los toltecas o olmecas que hay allá en México, así eran los humanos antes, cabezones, como las islas de Pascua. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo origen oscuro, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, no tenían conexión alguna con los arios de la India. Los indios están larguísimos allá en Asia y los mexicanos están allá en Norteamérica. De acuerdo con la ley de la probabilidad, estos mexicanos no tenían ninguna conexión con los arios de la India. Conexión alguna, tal vez fue por la Atlántida. La Atlántida ya se había hundido hace mucho tiempo. El último reducto de la Atlántida fue la isla Posidonia, que se hundió hace 12.000 años. 12.000 años. La raza aria nació hace 1.000.000 de años en la India y en el Tíbet. Ahí estamos en la quinta raza, como la raza aria. La cuarta fue los atlantes, la tercera fueron los lemures, la segunda los hipermóreos, la primera los polares. La Atlántida ya se había hundido hace mucho tiempo. El último reducto de la isla Posidonia se hundió hace 12.000 años. La raza aria, esta raza quinta, nació hace 1.000.000 de años en la India y el Tíbet, hace 1.000.000 de años. En la India. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo origen oscuro, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, no tienen conexión alguna con los arios de la India, nada que ver con los arios de la India. Los arios en el contexto de la India, son un grupo de pueblos que introdujeron la lengua sánscrita y la cultura védica en el subcontinente indio. Así lo dicen ellos. Estos arios, los nobles, nos traen una cultura. En el contexto de la India, son un grupo de pueblos arios que introdujeron la lengua sánscrita y la cultura védica, los Vedas, la Biblia de ellos, los Vedas, en el subcontinente indio. Ario quiere decir noble, honorable o hombre libre, en este caso, los arios. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo origen oscuro, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, no tiene conexión alguna con los arios de la India. Sin embargo, al igual que los hindúes, los mexicanos representan un eclipse lunar, como la luna devorada por un dragón. ¿Por qué los mexicanos representan un eclipse lunar como la luna devorada por un dragón? Y lo mismo pasa en la India. Ellos también representan un eclipse lunar como la luna devorada por un dragón. Porque, ¿cuál es el origen de todo esto? Es la antigua religión de la sabiduría. Antes había un solo idioma, un solo pensamiento y una sola creencia, la religión satánica de la serpiente. Lucifer.
Así que los mexicanos y los hindúes representan el eclipse lunar como la luna devorada por un dragón. El eclipse, allá en la India le dicen el Ketu. El Ketu es la cola del dragón celeste que ataca al sol durante los eclipses. Esto es mitología griega. India. Ketu, la cola del dragón celeste que ataca al sol durante los eclipses. Así que representan los hindúes y los mexicanos un eclipse lunar como la luna devorada por un dragón. Este dragón, allá le dicen Rahu, con H, Rahu al dragón. El dragón es un Daitia, es un demonio, el gran dragón de la sabiduría, es un demonio. El dragón es un demonio, un Daitia, que tiene la parte inferior del cuerpo como la cola de un dragón, como Makara, Capricornio. De un Daitia que tiene la parte inferior del cuerpo como la cola de un dragón. Se hizo inmortal este Daitia, este dragón, este Rahu, robando a los dioses cierta cantidad del Amrita, el elixir de la vida divina. Le robó de su néctar, su ambrosía, se hizo inmortal. El dragón se hizo inmortal robando a los dioses cierta cantidad de Amrita, que es el elixir de vida divina, el Amrita, para cuya obtención estaban ellos, los dioses, batiendo el océano de leche. Estaban batiendo el océano de leche, como la vía láctea, la leche, y impotentes para privarle de su inmortalidad a este dragón Rahu. Vishnu, el Cristo, lo desterró a la tierra. Aquí está el diablo. Mandaron a la tierra al diablo. Hizo de él la constelación del dragón, Draco. Es el polar, está al norte, Draco. ¿Sí? Recibiendo su cabeza el nombre de Rahu y su cola el de Ketu. Rahu, la cabeza, y su cola Ketu. Astronómicamente son los nodos ascendentes y descendentes. Desde entonces ha sostenido con su apéndice caudal una guerra destructora contra los delatores de su hurto. ¿Quién lo delataron al diablo? Fueron el sol y la luna. Y durante los eclipses dice que los devora. Como se comprende, esta fábula tiene un significado místico y oculto. Rahu es el gran dragón que trata siempre de devorar al sol y a la luna. La causa de los eclipses. Qué bella mitología hindú. Vale la pena analizarla. Rahu, porque los mexicanos y hindúes simbolizan el eclipse lunar como la luna siendo devorada por un dragón. El dragón es el Rahu allá. Rahu es un Daitia, un demonio que tiene la parte inferior del cuerpo como la cola de un dragón. Se hizo inmortal este dragón, robando a los dioses cierta cantidad del Amrita, que es el elixir de la vida divina. Para cuya obtención estaban los dioses batiendo el océano de leche, estaban batiendo, y ahí tomó un poco este dragón rojo. Impotentes para privarle su inmortalidad, ya lo tomó como la fruta, la comió. Impotente para privarle su inmortalidad, Vishnu lo desterró a la tierra. La tierra es el verdadero infierno, como decía el Buda. Este es el peor de todos los planetas de todo el universo, que son millones y trillones, este es el peor de todos. Vishnu lo desterró a la tierra, al demonio, al dragón, e hizo de él la constelación del dragón, como Isis o Osiris, que se fueron al cielo, hicieron constelaciones allá arriba, Orión. Y Vishnu lo desterró a la tierra al dragón, e hizo de él la constelación del dragón, recibiendo su cabeza el nombre Rahu, y de su cola Ketu, Rahu y Ketu. Astronómicamente son los nodos ascendentes y descendentes. Son los nodos ascendentes y descendentes. La cabeza y la cola. Desde entonces ha sostenido el dragón con su apéndice caudal una guerra. Entre el dragón y la cola. Vamos a tener una guerra destructora contra los delatores de su hurto. Una guerra destructora, ¿no? Contra el sol y la luna. Que lo delataron. El dragón tomó un poco de la leche y se volvió inmortal. Se enojó el dragón, desde entonces ha tenido él con su apéndice caudal una guerra destructora contra los delatores de su hurto, el sol y la luna. Son los dioses solares y los dioses lunares, los judíos y los gringos, rubios, azules, de pelo rubio, el sol y la luna. Y durante los eclipses dice que los devora, el dragón los devora. Durante los eclipses se dice que los devora. Como se comprende, esta fábula tiene un significado místico y oculto. Pues Rahu, la cabeza del dragón, es el gran dragón que trata siempre de devorar al sol y a la luna, devorar al sol y a la luna. Es la causa de los eclipses en este caso. Así que los mexicanos y los hindúes representan a un eclipse lunar como la luna devorada por un dragón. Esto lo dice Max Müller de su obra Virutas de un taller alemán. Chips. Virutas o astilleros de un taller alemán. Es una colección de ensayos sobre filología comparada
religión comparada, mitología, la ciencia del lenguaje. Müller profundiza en el estudio comparativo de las lenguas indoeuropeas, defendiendo la idea de que el análisis lingüístico permite rastrear el origen común de pueblos y culturas. Sostiene que el lenguaje evoluciona según leyes sistemáticas y que su estudio científico es clave para comprender la historia humana. Max Müller nos en su viruta, importante esto, acerca de la ciencia del lenguaje. El lenguaje son pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Son divinos. La ciencia del lenguaje. Müller profundiza en el estudio comparativo de las lenguas indoeuropeas, el griego, lo que es allá, lo que es los distintos idiomas, el latín, el francés, el italiano, el alemán, el otro, las lenguas eslavas, albanesas. Müller profundiza en el estudio comparativo de las lenguas indoeuropeas comparadas, defendiendo la idea de que el análisis lingüístico permite rastrear el origen común de pueblos y culturas. Es el hilo de Ariadna, rastrear el origen común de pueblos y culturas. Sostiene que el lenguaje evoluciona según leyes sistemáticas. Entre más noble, refinada una cultura, más desarrolla el pensamiento y conceptos abstractos. Sostiene que el lenguaje evoluciona según las leyes sistemáticas y que su estudio científico es clave para comprender la historia humana. Y su estudio científico es clave para comprender la historia humana. Reflexiones culturales e históricas. El autor, Max Müller, también aborda cuestiones sobre la relación entre lengua, pensamiento y cultura. ¿Qué relación hay? La lengua, el pensamiento está adentro, la palabra sale. La relación entre lengua, pensamiento y cultura. Argumentando que el lenguaje no solo expresa ideas, el lenguaje, sino que moldea la manera en que los pueblos comprenden el mundo. Importante esto, argumentando que el lenguaje no solo expresa ideas, sino que moldea la manera en que los pueblos comprenden el mundo con el lenguaje. Max Müller en su Virutas de un taller alemán, página 269. Esta página trata sobre mitología comparada y el origen lingüístico de los mitos. Sostiene que muchos relatos mitológicos surgen de expresiones metafóricas primitivas relacionadas con fenómenos naturales, especialmente con el sol y la aurora. Max Müller, sobre esta página 269, trata sobre mitología comparada y el origen lingüístico de los mitos. Sostiene que muchos relatos mitológicos surgen de expresiones metafóricas primitivas relacionadas con fenómenos naturales, especialmente al sol y a la aurora en este caso. Estamos llegando a la parte culminante del estudio, que solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, pero que tanto le oculta el sistema y la sociedad teosófica que tanto le costó fundar a ella. Hoy día está tomada por esa bestia de Tim Boy, un presidente de una Alemania, un masón judío, es un caparazón, un cucarachón, o la bestia de Isaac Hawley de México, y el otro de Enrique Rey, que enamoró al viejo rabo verde, enamorando a niñas menores de edad, o la otra bestia Isis Resende de Brasil, que está con un hombre desnudo en una sesión de Zoom, o ese Pablo Sen de Argentina, que se casó con una viejita, una abuelita norteamericana para obtener ciudadanía, o esa bestia que está ahí en Crotona, en California, que está ahí en Crotona, en el Valle de Ohio, ese venezolano judío, ese Martín Liderman, o esas alimañas de Francisco Cuevas de Chile, José Garrochategui de Argentina, Alimañas, bestias, ¿verdad? Totalmente tomada la ciudad teosófica por esas bestias, tomando estupideces. Decía Martín Liderman, que fue a España a una conferencia de verano a los españoles, de que no lean Isis sin velo, no lean esta obra porque dice la verdad acerca de todo, pues, qué increíble todas esas bestias, esas alimañas. Y vamos a invocaciones finales, nos acercamos. Alimañas, bestias, error, naturaleza. ¿Qué ha pasado en este planeta? Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, y los 7 Chohanes, y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circundan y encadenen a la humanidad entera.
e inspira a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad en 2026 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los niveles enteros de servicio para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en el anticristo, su único hijo, nacido en una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y está junto a él y ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantálico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que hacer que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia única, pero no las. Ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. La es nuestra diosa. Todos perderán. ¡Ave Satán!